¿Y quién es el que vive? Y a su nombre y a su pueblo. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Damos gracias a Dios por este día. Para el cristianismo o para el cristiano, este es el mejor día de su vida. ¿Por qué? A ver, uno que me diga por qué. ¿Por qué es el mejor día de su vida? ¿Por qué? Porque este es el día que hizo el Señor para adorarlo y glorificarlo. ¿Cuántos dicen amén? Dele otro fuerte aplauso a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Busquemos en Primera de Samuel capítulo 8 y vamos a compartir la historia de Samuel, la historia de Israel. Primera de Samuel capítulo 8, solamente vamos a leer unos 4 versículos. Para el pueblo colombiano, hoy es un día también especial porque nos toca elegir quiénes son nuestros gobernantes en el Senado. Y yo creo que tanto tú como yo hemos orado. ¿Cuántos dicen amén? Porque el propósito de elegir gobernante primero es orarle ¿a quién? Espero que lo hayas hecho y que el amén ese no haya sido una falacia, porque muchas veces decimos amén y no lo hacemos. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre la crisis que tuvo Israel aquí. Primera de Samuel capítulo 8, ¿todos lo tienen? Solamente vamos a leer el versículo 4, el versículo 5, el versículo 6 y el versículo 7. Yo leo el versículo 4, ustedes el 5, luego yo el 6, ustedes el 7. Amén. Como es palabra de Dios, vamos a colocarnos de pie. Cuando tú leas el texto, la presencia del Espíritu Santo obra dentro de ti. Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel capítulo 8 versículo 4 en adelante. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramat para ver a Samuel. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te has desechado a mí, sino a mí me has desechado para correr en obediencia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracia una vez más. Hemos leído tu palabra, Señor, y vamos a entender un poco la historia de Israel, Señor, y cómo de alguna manera Israel prefirió, oh Padre Celestial, una seguridad terrenal, desechando esa seguridad que tú le habías brindado desde el momento en que salieron de Egipto. Gracias porque tu palabra nos confronta a nosotros para que corrijamos, Padre Celestial, nuestro camino, lo que hacemos, Padre, con nuestras vidas, lo que hacemos en nuestras familias, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, lo que hacemos, Padre Celestial, con nuestros vecinos, en nuestro barrio, en la empresa donde trabajamos, Señor. Y lo que hacemos, oh Dios, a la hora de elegir un gobernante, Señor, en nuestra Colombia. Lo necesitamos, oh Padre Celestial, porque
A través de ellos tú creas leyes, Señor, terrenales. Y gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, este es un texto que siempre nos va a confrontar a nosotros. He titulado esta reflexión: Jesús, eres mi todo. ¿Jesús qué? Si no lo tienes a Él, no tienes nada. Pierdes el tiempo. Si no tienes a Dios, no tienes nada. Puedes levantarte todos los días, puedes tener el dinero que tengas, puedes tener las propiedades que tengas, puedes tener sanidad, pero si no tienes a Dios, no tienes nada asegurado en este mundo. Todos sabemos lo que está pasando en el mundo con el cambio climático y la guerra, o las guerras. Los gobernantes elegidos por el pueblo sustituyen la confianza de los valores universales. Escúcheme bien, sustituyen la confianza de los valores universales por la confianza de la fuerza bruta. Tener control sobre todo. Y eso es lo que sucede hoy en el mundo. Putin tratando de tener control universal del mundo, y Estados Unidos tratando de decirle a los demás: yo tengo el control. Y a raíz de eso es que vienen los gobernantes haciendo de las suyas, elegidos democráticamente. Eso es lo que nos toca hacer hoy a nosotros. Si tú has orado, quiere que te diga una cosa: si tú votas en blanco, no haces nada. Si no votas, no haces nada. Y si votas porque otro te dice, tampoco haces nada. Y peor aún si somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Todos somos hijos de Dios. Una de las sugieres que me regaló un vasito con agua. Como les decía, los gobernantes elegidos por el pueblo sustituyen la confianza de los valores, el amor, el respeto, la humildad, la paciencia, etcétera, etcétera, por la confianza de la fuerza bruta. El que tenga mejor armamento, el que tenga mejor poder, el que tenga las mejores armas, el que tenga el agua y el alimento, ese es el que manda. Ese es el que dice: tengo el control. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Todos quieren tener el control. Y estemos orando porque en cualquier momento se puede venir una tercera guerra mundial. Y esta tercera guerra mundial sí va a estar maluca, porque en el tiempo de antes era con, como decía mi difunto abuela, era con cañón de bala, pero con cañón de palo y bala de ñame. Así decía mi difunta abuela. La guerra de hoy ya no es así. Así que estemos orando por esos gobernantes, porque de nada les cuesta a ellos decir: acaben con todo. Ya, simplemente por decirlo. Cuando un gobernante elegido democráticamente resulta ser un genocida, el impacto psicológico social del pueblo es devastador. Psicológicamente quedamos traumatizados. Como por décadas el dinero de la salud se perdió y se sigue perdiendo, y el ser humano en Colombia muriéndose y eligiendo los mismos gobernantes. Esa es la realidad. El impacto social es devastador. No es solo una crisis política
política, es una fractura moral. Por eso Jesús dijo, el amor de muchos. Fíjate cuántos se levantaron hoy como Israel, pensando en que no voy a ir a la iglesia porque tengo que ir a votar. Así se levantó Israel. Buscar la presencia de Dios es lo más fundamental. ¿Cuántos dicen amén? En una democracia, elegir no solo es un derecho, no, es la forma en que el pueblo decide su destino. Cuando tú y yo elegimos un gobernante, elegimos nuestro destino. Y si lo elegimos mal, entonces ni tú ni yo tenemos que quejarnos. ¿O sí? No tenemos que quejarnos. Porque elegimos mal. Porque no buscamos a Dios para decirle, Señor, mira, ve. Y por eso pasamos trabajo. Por eso no hay salud. Por eso la economía viene abajo. Por eso sube la gasolina. Por eso hay impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy es 8 de marzo. Al igual que Israel, llegó la hora de elegir gobernantes que nos representen. ¿Cuántos dicen amén? Que nos ayuden, que nos defiendan, que nos cuiden. ¿Cuántos dicen amén? Usted sabe la zozobra que está pasando el pueblo estadounidense si Irak decide crear una guerra extraordinaria. Solo imagínate si llega a suceder eso. ¿Qué pensarán los electores? Algunos dicen a la hora de elegir, quiero que sea como Trump. Mire, uno no entiende, pero debe pedirle a Dios conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Aquí en Colombia el debate siempre se hace y se entra en crisis. Uno no entiende por qué condenan al presidente Petro por bombardear un campamento guerrillero y matar unos 5 adolescentes. Los políticos de aquí y el pueblo colombiano lo condenan de genocida y los derechos humanos. ¿Tiene razón? Sí. Porque él no puede bombardear niños. ¿Por qué no condenan a Trump que bombardeó y mató a 145 niñas en una escuela? Nadie dice nada. Y muchos cristianos dicen, ese es el modelo que yo quiero para Colombia. Fíjate que elegimos mal. Y algunos se hacen matar. Y a su nombre, algunos pelean por defender esa ideología. Cuando examinamos 1 Samuel capítulo 8, notamos que esta es una de las elecciones más críticas que tiene el pueblo de Israel, porque marca la transición de una teocracia, el gobierno de Dios, por una monarquía, el gobierno terrenal. Israel se levantó un día y dijo, ya no queremos que Dios gobierne sobre nosotros. Queremos un gobernante terrenal como lo tienen las otras naciones. Dependencia. Fíjate cómo se levantó Israel, defendiendo los derechos. En Éxodo 19, versículo 6, Dios le había dicho a Israel, vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Ese día estableció un pacto
Este pacto directamente los invitó a ser sacerdotes y a ser gente santa. Dios es un Dios ¿de qué? Y de pactos. Por eso Dios pacta contigo. Dios no te dice, dame 2 millones que te voy a dar 10. Esas son ideologías de la teología de la prosperidad. Dios pacta para que tú seas obediente y Él ser fiel. ¿Cuántos dicen amén? Dios los invitó a ser sacerdotes, a tener acceso directo a Él. Esa era la invitación. Los sacó de Egipto y en el camino les dijo, ustedes van a ser sacerdotes, van a estar hablando directamente conmigo. Por eso Él le dijo a Moisés, construye un tabernáculo porque ya no quiero estar en la montaña, quiero estar con mi pueblo. Y Moisés construyó un tabernáculo. Y Dios estaba cerquita ¿de quién? De su pueblo. Dios lo invitó a ser gente santa. ¿Cuántos santos hay aquí? A veces nos da miedo decir, pero Dios nos dice, sé santo. ¿Por qué te da miedo decirlo? Tenemos que ser santos. La santidad no es sinónimo de perfección, somos imperfectos, pero Dios dice, sé santo. Un día Israel decidió cambiar, decidió sustituir la teocracia, decidió sustituir a Dios por un presidente, por un gobernante. Tal como lo tenían las demás naciones. Fíjate, eso pasa cuando tú comienzas a imitar lo que hace el compañero tuyo de trabajo con su esposa, con su mujer. Es que yo soy el que mando. Entonces tú dices, eso es lo que yo voy a imitar. Por eso llegas a tu casa con los apellidos revueltos. Yo soy el que mando. Yo soy el que pongo la plata. Yo soy el que tengo esto. Yo. Israel decidió cambiar. Dios venía cuidándolos, venía protegiéndolos, pero ellos decidieron cambiar, sustituir a Dios. Todo por imitar las demás naciones. Eso es como cuando tú dices, es que yo quiero que el gobierno de aquí sea igual al gobierno de Estados Unidos, o igual al gobierno de España, o igual al gobierno de la India, o igual al gobierno de Rusia, etcétera, etcétera. Sustituir a Dios. Mire, los cristianos tienen una lucha porque algunos sustituyen a Dios. Por lo menos el mundo ya sabemos que está perdido, pero tú y yo no. ¿Cuántos dicen amén? Israel decide ser como los demás. En el verso 8, mírelo bien, mire el versículo 8. Israel le pide al profeta Samuel, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. ¿Un rey que qué? ¿Como tienen qué? Como lo tienen las demás naciones. Que estemos sometidos a Él. No importa lo que Él haga, nosotros nos someteremos a Él. Constitúyenos. Tremendo, ¿no? Su argumento justificado, porque es que nosotros justificamos a veces el pecado delante de Dios.
Su argumento justificado era decir, es que tú estás viejo y tus hijos no dan testimonio. Profeta Samuel, ya tú no das más, ya ni puedes caminar. Mira lo viejo que estás, tienes artritis, tienes dolor en la rodilla y en la columna. ¿Y sabes qué es lo peor, profeta? Que tus hijos no dan testimonio, hacen lo que les da la gana. Tremendo, ¿no? Muchas veces condenamos a los hijos de los pastores porque ellos tienen que ser santos como el pastor. Ahora entiendes por qué no puedes condenar a mis hijos. Mira el texto. Samuel era santo, pero sus hijos, y a su nombre. Su argumento justificado fue decir que el profeta estaba viejo y que sus hijos no daban testimonio. Sus hijos no eran santos. Qué triste, ¿no? Cuando el Señor te dice, vete por aquí, por este lado, y tú no, por acá. Por acá es mejor. Señor, por acá es mejor, ayúdame por acá. Por ahí no es, por acá es mejor. Por ahí te va a ir mal, sí, Señor, pero yo me quiero ir por acá. Sustituir, cambiar. No te saldrás del camino ni a la derecha. ¿Quién lo dice? Entonces, ¿por qué nos gusta la izquierda y por qué nos gusta la derecha? Fíjate, sustituimos a Dios preterintencionalmente. El pecado de Israel aquí no es solo pedir una estructura política, no, sino el deseo de perder su identidad. Eso es lo que pasa con el cristianismo hoy en día. Eso es lo que pasa en el día de hoy. Ustedes saben lo que puede pasar, y estemos orando, si el candidato de la izquierda llega a ganar. ¿Qué va a pasar con el cristianismo? Simplemente porque algún grupo de pastores fueron y se reunieron con el tigre y lo ungieron porque Él es. ¿Ves? Si no gana, pidamos misericordia a Dios, porque nuestros gobernantes en la misión no están haciendo lo correcto. Yo creo que nosotros como cristianos tenemos que estar orando por todos los políticos. ¿Cuántos dicen amén? No importa quién sea. Tú no entres a pelear con tu hermano, con tu mujer, con tu cuñado, con los que están en la casa. No, que no, tú entras a ser diferente. Porque Dios te ha mandado a eso. Y a su nombre. El pecado no solo fue pedir una estructura política, no, porque se venía una estructura política. Y eso se constituye más adelante con David. Y que en Ezequiel se perdió. Y que pasaron 400 años para que apareciera el Hijo de Dios. ¿Qué pasó en 400 años? Nadie sabe. Pero Dios tuvo que tomar el control nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios tiene el control? ¿Cuántos creen que Dios tiene el control hoy en nuestra Colombia? ¡Aleluya! Glorifica y exalta al Rey de Reyes y Señor de Señores. Israel perdió su identidad sagrada y perdió el pacto que Dios había establecido
con Él. Fíjate cómo se pierden las cosas fáciles. Cuando tú haces una mala decisión en tu lugar de trabajo, ya estás perdiendo, estás sacando, estás evadiendo todo. Cuando tú haces algo inadecuado con tu vecino o con alguna persona, que no haces lo correcto, ya con eso estás evadiendo a Dios. Por eso tenemos que actuar correctamente. ¿Cuántos dicen amén? Israel le estaba diciendo al profeta Samuel que la protección y el gobierno de Dios no era suficiente, que tenían que tener un gobernante como los demás. Dios no es suficiente para mi vida, por eso yo hago esto, por eso yo hago esto otro, porque Dios sabe que Él no es suficiente. Es el gran error que cometemos. Dios lo es todo para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios transforma todo en nuestra vida. Hoy hay un silencio en Colombia, pero Dios se mueve con la presencia del Espíritu Santo. Israel sabía lo que estaba pidiendo. Y a su nombre, cuando el profeta Samuel los escuchó, en el verso 6 dice que no le agradó. Cuando tú escuchas que están hablando mal de alguien, lo lógico que se te pase por la mente y por el corazón es que no te agrada, y más si es un hijo de Dios. Pero si tú entras a participar, ¿qué pasa? Sustituyes a Dios por lo que no es correcto. El pueblo eligió, Samuel escuchó, y en el verso 6 no le agradó. Pero ¿sabe qué hizo Samuel? Comenzó a orar. ¿Qué hizo Samuel? ¿Qué hizo Samuel? Cuando nosotros tenemos un problema, cuando nuestros familiares tienen un problema, cuando en la empresa hay un problema, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar. Eso fue lo que hizo Samuel. Samuel no le agradó, no lo juzgó, no lo trató mal, sino que se colocó. Comenzó a hablar con el Señor. Señor, mira Israel, tu pueblo, Señor, quiere sustituirte por un gobernante. No me parece, pero tiene su libre albedrío. Y yo me imagino la oración de Samuel, porque a veces oramos solamente 5 minutos antes de acostarnos. Tienes que orar larguito. Si tú te lees los evangelios, te das cuenta que la vida de Jesús es oración. ¿Comunicación con quién? Eso es lo que nos enseña Jesús. ¿Tienes un problema? ¿A dónde vas? No buscas a los magníficos. ¿Buscas a quién? ¿A Dios? Y a su nombre. Samuel comenzó a orar. Samuel sabía que había un problema grande en Israel. Samuel sabía que estaban sustituyendo a Dios. Y yo me imagino
porque el texto no lo dice, pero me imagino Samuel acercándose a los que tenían más rango en Israel y diciéndole: ustedes sí saben lo que están pidiendo. No me parece. Dios los ha sacado de Egipto de generación en generación y ahora ustedes van. Solo imagínate la consejería del profeta con Israel una y otra vez, y siempre: Señor, hice esto, Señor, les dije esto, Señor, esto. Samuel oraba una y otra vez, pero Israel trazó un camino. ¿Y qué dijo? Quiero ser, o queremos ser como las demás. El profeta sabía que lo que estaban deseando no era bueno, porque Dios había establecido su pacto. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Comenzó a orar y ore, y ore, y ore. Mire, nosotros tenemos que estar, yo pienso que desde que comenzó el año teníamos que estar orando por estos gobernantes que vamos a elegir, ¿cierto? O antes, pero digamos que desde el 2026 comenzamos a orar. A partir del 5 de enero, Señor, se vienen las elecciones nuevamente y vamos a orar por nuestros gobernantes. ¿Sí lo hicimos? Fíjate, cuando uno no tiene miedo, uno dice sí, porque es así. Pero no, vamos a elegir ya cuando voy a elegir porque fulano me dijo que antes era por una bolsa de cemento y por una lámina de zinc. Pero ahora, ¿por qué es? Samuel comenzó a orar y ore, y ore, y ore. ¿Cuántos oran aquí? ¿Cuántos oran aquí? Porque la oración te comunica con Dios. Tú eres el negativo y Él es el positivo, y cuando los dos se unen, entonces aparece la luz. Pero si no tienes el positivo, ¿qué pasa? No hay luz. Y si no hay luz, estás en tiniebla. Y todos los que están en tiniebla, dice la Biblia que será el lloro y el crujir ¿de qué? De dientes. Samuel oraba. Anciano, no dejaba de orar. No oraba ni por él, sino por el pueblo. Y la respuesta de Dios no se hizo esperar. ¿Cuántos creen que Dios responde? ¿Cuántos creen que Dios responde? Porque Dios es fiel. La respuesta no se hizo esperar. En el verso 7 dice que Dios le dijo al profeta Samuel: haz lo que te pidan. ¿Haz qué? Porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Así que ve y haz lo que te pidan. Y todos sabemos qué pasó, porque Samuel fue corriendo y ungió ¿a quién? ¿A quién ungió? A Saúl. Y Saúl, la historia de Saúl sí es que es devastadora. Haz lo que te pida, porque el pueblo, mi pueblo, no te ha desechado a ti, me ha desechado a mí, dice Dios, para que no reine sobre ellos. Cuando nosotros decimos que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo que afirmamos
es que queremos que Él reine sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Jesús reina sobre nosotros. Por eso no hay un rey como Él. Y ese es el de nosotros. Allá los que quieran tener otros reyes, pero nosotros tenemos a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen a Jesús aquí? Dele ese fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el verso 10, mírelo, el profeta, después de una larga maratón de oración, se acerca y le dice al pueblo que Dios le había mandado un comunicado. Mira, ¿cuánto creen que Dios es bueno? Si Dios te dice, no sigas haciendo eso porque te va a ir mal, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dejar de hacerlo. Porque Dios nos lo está prohibiendo. O quizás no nos lo prohíbe, nos está diciendo, no lo hagas. Pero como Él nos da un libre albedrío, entonces ¿qué hace el ser humano? Yo hago lo que a mí. Porque en el pasado era así. Habían compañeros que ya son adultos. Siempre le decían a la vecina, a la mamá, yo hago lo que a mí me da la gana y tenga su pela. En el verso 10, Samuel va y le lleva un comunicado al pueblo. Pero el pueblo, ¿qué hizo el pueblo? No lo quiso aceptar. No quiso escuchar al profeta. O sí lo escuchó, pero no aceptó lo que venía de parte de quién. Cuando nos resistimos a la presencia de Dios, siempre vamos a terminar mal. Israel, todavía el profeta va, dice el Señor, vaya y comuníquele. El profeta le comunica y él dice, qué pena, profeta, pero no lo vamos a aceptar. Porque queremos ser igual a ¿qué? A las otras naciones. Eso pasa, como dice la canción, cuando tú miras atrás. La canción dice, no quiero mirar atrás. Pero tú siempre miras atrás. Cuidadito y te vuelves sal, como la mujer de Lot. Jesús nos advierte. Al igual que Israel, hoy te toca elegir. Y el consejo que te doy es que no pierdas el propósito de Dios sobre tu vida. No lo pierdas. Creo que algunos van por la derecha, otros van por la izquierda, otros van por el centro, pero los hijos de Dios van por ¿cuál? Los hijos de Dios van por nosotros seguimos y dependemos de Dios. Ni somos de derecha, ni somos de izquierda, ni somos del centro. Pertenecemos al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Es la elección que nosotros hemos tomado como hijos de Dios. Es lo que tú has elegido, depender siempre de Dios, y Dios es el que te guía para elegir los gobernantes. Es simplemente decirle, Señor, voy a elegir o he elegido este gobernante, pero yo sé, Señor, que él no es un hombre bueno, porque no es hijo tuyo. Porque veo en las noticias que él es un corrupto.
por X o Y cosa. Pero es el que más me simpatiza. Por eso, Señor, lo coloco en tus manos, porque tu Santo Espíritu es el que transforma los corazones. Es la elección que yo hago, es la oración que yo hago. No es simplemente dar simpatía. El propósito es no perder tu identidad de hijo de Dios. Ese es el propósito. Si Israel la perdió, ni tú ni yo podemos perderla. ¿Cuántos dicen amén? Tu deber es no pelear con nadie. Tu deber es no decirle a otro por quién debe hacerlo, ni decirle quién es el mejor. Tu deber, ¿qué es? Orarle a Dios por esos gobernantes que van a ser elegidos, antes y después, porque no solamente estamos seleccionando antes, sino que nos vamos al día después. En primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1 y 2 dice Pablo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es nuestro deber orar siempre por ellos. Mire, las oraciones que uno tiene para que no se venga una tercera guerra mundial por Estados Unidos y por Irán y por Rusia y por China y por todos estos países que tienen armamentos extraordinarios, la oración que uno hace y la oración que debemos hacer constantemente, porque sabían ustedes que prácticamente los países europeos y gran parte de las naciones dependen del petróleo de Irán, y Irán dijo: por este estrecho no va a pasar nadie, barco que pase por aquí será bombardeado. Por el estrecho de Hormuz, que tú y yo no lo pasamos nadando, Irán dijo: los únicos barcos de petróleo que van a pasar por aquí son los de China, los demás serán bombardeados. Si eso se constituye, ¿tú sabes el hambre que va a haber en los países europeos? Nosotros vivimos en la gloria. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque nosotros no somos. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros no somos un país, o no somos países latinoamericanos de violencia extrema. No, nosotros no llegamos allá, y siempre vamos a estar pidiéndole a Dios por nuestros gobernantes. Para nada es un secreto de que vivimos bien, tenemos agua, tenemos alimento y tenemos todo lo necesario. Siéntete orgulloso de vivir en Latinoamérica por eso. Mire, se avecina una crisis mundial. ¿Sabías tú que en los países europeos ya están contados los ríos? En Australia solamente queda uno o dos. Si se secan, ya no hay agua. Y en otros países dependen del agua del mar. Utilizan de esas. Bueno, esa es la idea, por ahí vamos. Utilizan un químico para colocar el agua dulce. Fíjate, y nosotros aquí no la tomamos pura. ¿Mandada por quién? Por ese Dios poderoso. Y estemos orando constantemente por nuestra Colombia, y oremos por el mundo para que se acabe todo esto. ¿Cuántos dicen amén?
Pablo enseña que la oración por las autoridades tiene un propósito: que haya paz, que haya orden y que haya condiciones para vivir dignamente y piadosa delante de Dios. Para eso son nuestras oraciones. Si nosotros oramos, estamos pidiéndole al Señor que muchas familias en Colombia vivan dignamente, que les entreguen los recursos que deben de tener, que les den salud. ¿Ustedes saben cuántas personas aquí en Colombia no tienen ni sirven? Muchas. Pero tenemos un Dios poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Pablo pide que oremos, y el propósito es orar constantemente para tener paz. Así hayan conflictos internos, tenemos paz porque no atacamos ni nos atacan otros países. Tenemos condiciones para vivir, lo tenemos todo, tenemos agua, tenemos alimento, tenemos luz, tenemos riqueza, etcétera, tenemos ecosistema, lo tenemos todo. Por eso la palabra de Dios nos manda siempre a orar. Y a su nombre. Conclusión, y con esto cierro, para orar. Israel quería ser como las demás naciones. Cuando Israel obtuvo lo que quería, también heredaron los problemas que tenían las otras naciones. Y Samuel se los advirtió una y otra vez, una y otra vez. Si usted lee el versículo 11, se da cuenta que Samuel comenzó a advertirle desde el verso 11 hasta el verso 18 todo lo que iba a suceder si elegían un gobernante. Israel heredó o obtuvo lo que querían, lo que tenían las otras naciones. Escúcheme bien: políticos corruptos, impuestos, leyes para favorecer la maldad, abusos a los pobres, violencia injustificada y gobiernos de derecha, de izquierda y de centro. Eso fue lo que pidió Israel. Y nos sorprende, porque Dios concede. ¿Concede qué? Sí. Mire, cuando usted vaya a pedirle a Dios, y yo siempre he puesto este ejemplo, un hermano allá en Caucasia siempre pedía que Dios le diera un carro, y es real, y él pedía: Señor, dame un carro, Señor, mira, un carrito, y él pedía un Renault 4. Bueno, yo creo que 15 años atrás un Renault 4 todavía era un carro bueno, ¿cierto? Pero en su oración decía: Señor, no importa que esté viejito, Señor, tú sabes que mi condición, yo no tengo plata, un carrito viejito, Señor, un carrito que... Y el Señor se lo dio, y dejó de venir a la iglesia. Fíjate. ¿Sustituyó qué? Por eso Santiago dice que hay cristianos que cuando piden mal. No podemos sustituir a Dios. Y después vienen las justificaciones, como hizo Israel: tú estás viejo y tus hijos hacen mal. ¿Sabe qué hizo el hermano de allá en Caucasia? Yo no vengo a la iglesia porque ese bendito carro viejo siempre me deja tirado. ¿Para qué lo pediste? Exacto. Entonces nosotros somos conscientes de lo que pedimos. Y hemos pedido para que Colombia sea un país lleno de paz. ¿Cuántos dicen amén?
Mire, mi oración es decirle, Señor, que se acaben los grupos armados, Señor, que las ciudades, mejor dicho, yo soy artista plástico. Cuando yo voy a pintar, yo creo en la pared en blanco, yo creo lo que en mi imaginación creo todo lo que ya lo estoy viendo, está en blanco, pero yo estoy viendo ya. Y eso es lo que yo hago, me pinto a Colombia a ser una potencia extraordinaria, donde vivamos todos bien. ¿Cuántos dicen amén? Sí. No que seamos ricos y que humillemos a los demás, no, que vivamos cómodamente, que nuestros hijos tengan buena educación, que haya salud y muchas cosas más. Ese es el propósito por el cual nuestras oraciones siempre tienen que estar delante de Dios. Israel eligió lo malo. Israel nunca pensó que al elegir un gobernante como Saúl iba a subir la gasolina a 15,000. Nunca se lo imaginó. ¿Sí? Y mire, en ese tiempo esclavizaban a las personas y Samuel se lo advirtió. Leas el versículo 11 en su casa al versículo 17 o 18 y se da cuenta que Samuel decía: los va a esclavizar, van a pagar impuestos, los van a someter. ¿Qué están eligiendo? Pero ellos decían: ni me importa, ni me interesa. Dice el verso 19: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Cuando se nos mete una terquedad, ¿la terquedad se va en qué? ¿En el nombre de quién? De Jesús. Orémosle a Dios. Mantengamos siempre en oración. La responsabilidad, al igual que Israel, Dios te ha dado un nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el nuevo pacto? ¿Cuál es el nuevo pacto que Dios nos ha dado? Jesucristo. Y Él nos dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9: mas vosotros, al igual que Israel, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Aleluya. Jesús, Dios nos hace la invitación una vez más. Somos escogidos. Pertenecemos a un linaje poderoso. Y de eso se trata. Y mire, a muchos les va a chocar lo que voy a decir. Y con esto cierro, porque nos vamos a casa. El pueblo de Dios hoy en día no solo es Israel. Y podría decirte casi a un 100% que el pueblo de Dios hoy en día es la iglesia de Cristo. O sea que tenemos una responsabilidad. ¿Cuántos son iglesias de Cristo aquí? Y si somos iglesia de Cristo, hemos sido escogidos. Somos sacerdotes, pertenecemos a un linaje, somos nación santa. La Biblia dice que Jesús vendrá por su pueblo. ¿Cuántos son pueblos de Dios? En el versículo 22, Dios nos concede a veces lo que pedimos con insistencia para enseñarnos que fuera de Él, que fuera de su diseño espiritual,
nada puede satisfacernos. Profundiza eso. Y te voy a poner una tarea. Léete el libro de Eclesiastés y te das cuenta que todo gira en un mismo punto. Todo se repite una y otra vez, una y otra vez. Nosotros somos el pueblo de Dios, escogido para grandes cosas. Amén. Colócate de pie y vamos a orar. En Primera de Corintios capítulo 1, versículo